Cuando tu sufrimiento no hace sentido. Cuando tu corazón se contradice. Cuando tus amigos no ayudan. Cuando el propósito de Dios es un misterio. Cuando el milagro no llega. Cuando adoras con un corazón frío. Cuando no ves razón para seguir adelante. Te invitamos a ver con tus propios ojos al Dios de quien solo habías oído. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. A los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, pues muchas gracias por estar en sintonía. Esta mañana, después de casi 3 meses, nos toca el último mensaje de nuestra serie de otoño, Job, el enigma del sufrimiento. Por fin llegamos al fin. Yo les puedo decir con toda sinceridad que después de esta oportunidad de estudiar este libro más de cerca, para mí Dios es mucho más grande de lo que era al principio de esta serie. En mis ojos definitivamente. Es mi oración y es mi esperanza también que este haya sido el caso para ustedes. Que el Señor los bendiga de esa manera por haberse comprometido conmigo a seguir este libro tan difícil. Por mi parte, yo les puedo decir también que ha sido de mucho ánimo para mi corazón cuando ustedes vienen ante mí y comparten conmigo las maneras en que Dios ha fortalecido su fe a través de esta serie. Hay personas que han venido y me han dicho, mira, qué bueno que ustedes están cubriendo a Job. Esto me ha ayudado a mí así, así, así. ¿Usted quiere animarme? Dígame eso. Porque en la dura labor del pastorado, cada vez que nosotros percibimos la aprobación del Señor, mire, eso es oro. Eso es combustible, eso es oxígeno. ¿Amén? Bueno, en esta mañana la conclusión del libro de Job nos va a mostrar que nuestro Dios es un Dios que trasciende toda categorización. Es un Dios que usted no va a poder etiquetar. Es un Dios que usted no va a poder mantener dentro de una caja. Les voy a pedir que busquen sus Biblias en Job 42. Vamos a cubrir ese capítulo 42 entero. Mientras ustedes buscan sus Biblias, yo quiero hacer el mejor intento posible de resumir el libro hasta este momento. Y va a ser un poco extendido, no se preocupen, todo esto es parte de lo que he planificado. Usted va a encontrar el capítulo 42, lo puede marcar, puede prestar atención. Voy a tomar tiempo para resumir este libro de la mejor manera posible porque yo creo que nos va a hacer bien que todos los detalles estén frescos en nuestra mente cuando vayamos a cubrir lo que vamos a cubrir hoy. Este libro comienza presentándonos a Job como un hombre especial. No hay hombre como él en todo el planeta Tierra en ese momento. Un hombre que Dios mismo consideraba tan recto, tan piadoso de corazón. Como dice el capítulo 1, era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es como Dios mismo lo describía. Imagínense a Dios describiendo a un hombre de esa manera. Después de la caída, increíble. ¿Qué privilegio tan grande? Después de esa descripción de Job, la escena cambia. Ahora estamos ante la presencia de Dios. El capítulo dice que ante él vinieron a presentarse, dice esto, los hijos de Dios. Entre los cuales también se encontraba una figura que se describe por su función. Se le llama el acusador. Los hijos de Dios, entre los cuales también estaba el acusador. El acusador, en hebreo, es Satán. Satán no es un nombre propio, es una descripción de lo que hace nuestro enemigo. Llega el Satán y Dios decide hablarle al acusador sobre Job, sabiendo que cuando le hablara de Job, pues lo iba a poner en la mirilla de él. Entonces Satanás lo que hace es acusar a Job de ser un interesado. Le dice en Job 1, verso 9,
¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Lo que me explota a mí el cerebro es que en este momento el Dios que conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos, el Dios que no necesitaba que Job le probara su fidelidad, en ese momento, contrario a lo que esperaríamos, nuestro Dios que lo sabe todo, nuestro Dios omnisciente, le da permiso al acusador para que ponga a prueba a Job. Y le deja que lo ponga a prueba quitándole todo, menos su salud. Y Satanás no se hizo esperar. En cuestión de un día, sabemos que Job perdió todas sus posesiones, todas sus posesiones, todo su personal, todas sus riquezas. Y como si fuera poco, en ese momento le informan que todos sus hijos estaban juntos en una casa y vinieron unos vientos fuertes que derribaron esa casa y resultó en la muerte de sus 7 hijos y 3 hijas. En cuestión de nada, el hombre más íntegro, lo de puertorriqueño se me está subiendo hoy. El hombre más íntegro, gracias. Y el hombre más próspero en toda la tierra, ese hombre se convirtió en un hombre destituido, se convirtió en un indigente, que ahora en vez de administrar su negocio y sus propiedades, tenía que encargarse de 10 funerales y 10 entierros. Sin embargo, a pesar de esta tragedia de proporciones épicas, contrario a lo que había dicho el acusador, Job no maldice a Dios, sino que lo adora. Pero Satanás insiste en que Job seguía siendo fiel, porque Dios no le había dado permiso para afectar la salud de Job. Así que Dios, una vez más le concede permiso al enemigo para que lo haga, y Satanás, ni corto ni perezoso, aflige a Job con una condición dérmica repugnante. Y cito: llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. En este punto a Job no le queda más remedio que estar sentado a las afueras de la ciudad, probablemente donde mismo se quemaba la basura. Dice la Biblia que él usaba un pedazo de teja para rascarse las llagas. Pues precisamente en ese momento tan bajo, Job pierde el apoyo de su esposa. Eso para mí sería el punto más bajo. A mí me hace falta Carmen cuando no está aquí para decir amén. Pero en ese momento Job pierde el apoyo de su esposa. Le dice en Job 2:9, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, la tragedia y el sufrimiento, es bien importante que sepamos esto, la tragedia y el sufrimiento no cambia el corazón de las personas. La tragedia y el sufrimiento no cambian el corazón de las personas, lo que hace es que muestran la realidad ya existente en nuestros corazones. Y en medio de este sufrimiento que ninguno de nosotros nos podemos imaginar, Job responde a su mujer: aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Dijera eso por un momento. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Palabra de Dios, la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Encima de eso dice, en todo esto Job no pecó con sus labios, o sea que Job no dijo nada incorrecto. Pues en ese punto de la historia llegan 3 amigos de Job que se enteran de su desgracia. La Biblia nos dice que ni lo pudieron reconocer cuando lo vieron, pusieron el grito en el cielo, se sentaron junto a él por una semana entera en completo silencio.
Y después de esta semana de silencio en la cual yo me imagino que Job estaba orándole al Señor, Señor, haz algo, tú eres poderoso, tú puedes hacer que las cosas cambien. Señor, ten misericordia. Señor, es tarde en la noche y yo estoy sentado aquí a las afueras de la ciudad, siento que me estoy durmiendo. Por favor, Padre, que cuando yo despierte en mi casa con mi esposa y con mis hijos otra vez y que esta pesadilla se termine. Y sale el sol y Él está todavía allí. Las cosas no han cambiado. Y Job se da cuenta que se iba a tener que resignar a esa realidad. Pues en ese punto, el corazón de él desfallece y él grita a los cuatro vientos que mejor que pasar por ese sufrimiento para él habría sido nunca nacer. Le pregunta, Señor, ¿por qué tú me concedes la vida para después permitirme pasar por todos estos dolores? Pues en ese punto los tres amigos de Job que habían estado sentados con él no pueden aguantarse más y dedican gran parte del libro a decirle que pues que el sufrimiento que él estaba pasando probablemente se debía a algún pecado escondidito que él tenía y del cual no se había arrepentido. Que era imposible que eso le estuviera pasando si él no se lo mereciera. 3 veces por separado vimos en el libro que cada amigo se toma turnos acusando a Job y cada vez Job insiste en que él ha vivido en integridad. Dice, yo sé que no soy perfecto, pero todos mis pecados han sido confesados delante del Señor. Yo estoy viviendo en integridad. Básicamente él expresa que él anhela saber la razón de su sufrimiento porque él está seguro que no es por pecado que él haya cometido. Y de hecho, la Biblia nos confirma eso. Job quiere saber la razón de su sufrimiento y también pide tener una audiencia con Dios. Esa es la parte más atrevida, en mi opinión. Si Dios estuviera aquí, yo me defendería delante de Él. Él pide tener una audiencia para presentar su caso delante de Dios mismo con la esperanza de que su reputación sea reivindicada. Pues en este punto los amigos de Job se rinden y entonces llega un nuevo personaje llamado Eliú, un personaje misterioso. Él se dedica a regañar a los amigos de Job por haberlo dejado ganar la discusión y también corrige a Job diciéndole que él no estaba en posición de justificarse a sí mismo y culpar a Dios. En este momento, después que Job exige una audiencia delante de Dios, es en este momento que Dios le da a Job lo que había pedido. Se aparece el Señor súbitamente y le habla a Job directamente desde un torbellino, desde una tormenta. ¿Usted se imagina eso? Usted está sentado a las afueras del pueblo y de momento llega básicamente un tornado que lo rodea a usted. Y el Señor se encarga de dirigir los vientos para que todo el debris, nada le caiga encima a ellos y que puedan oír la voz del Señor en medio de ese torbellino. Por primera vez en el libro, en el capítulo 38, por primera vez en el libro, en vez de referirse a Dios como el ser divino, Elohim, o en vez de llamarlo Dios Todopoderoso, El Shaddai, por primera vez en el capítulo 38, el libro llama a Dios por su nombre propio con el cual Él se revela a su pueblo. Lo llama Jehová por primera vez. Pues en esta manifestación tan asombrosa, Job está pidiendo, explícame por qué estoy sufriendo y por favor reivindica mi reputación. Dios se manifiesta. Él no le declara a Job la razón de su sufrimiento, ni reivindica su reputación delante de sus amigos de manera explícita. Más bien, en vez de consolar a Job, el torbellino, Dios desde el torbellino interroga a Job. Le pregunta, mira, lo primero que pregunta, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¡Qué vergüenza! ¿Usted se ha preguntado lo que significa esa pregunta? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento?
¿Qué significa esa frase? El consejo de Dios es el plan de Dios. Y Job, bueno, sí, yo lo entiendo, yo probablemente habría hecho lo mismo. Aunque está en medio de su dolor, él ha estado sugiriendo que el plan de Dios, el consejo de Dios es algo oscuro. Él está oscureciendo el plan de Dios. Y Dios le dice a Job, tú dices que mi plan es de un carácter oscuro, pero la verdad es que tú estás hablando sin saber. Estás oscureciendo mi consejo con palabras sin entendimiento. Dices que mis propósitos son malos, pero tú no sabes lo que tú dices. Este universo entero, universo, Orlando, Florida, Estados Unidos, Norteamérica, el mundo occidental, el planeta Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, todo parte de... El sistema local. No me voy a hacer el que conozco estas cosas, pero podemos seguir hasta llegar al universo. Este universo que se está expandiendo. Este universo cuyas fronteras tú nunca vas a conocer. Yo soy su creador y yo soy su sostenedor. Yo soy quien único conoce todos los detalles necesarios para sostener esta tierra que creé y que coloqué en medio de este universo que también creé. Yo estoy tan en control que aún el caos y las desgracias que tú encuentras necesitan mi permiso y se conforman a mis especificaciones. El caos y las desgracias. Sencillamente, Job, tu punto de vista, tu perspectiva, tu panorama es limitado. Tú no lo puedes ver todo. Y el hecho de que tú no puedas ver una razón que justifique tu sufrimiento no significa que esa razón no existe. Están callados y eso quiere decir que ustedes entienden. Pues en este punto es que comienza el pasaje que vamos a cubrir esta mañana. Así que les puedo pedir que oren conmigo para que Dios me ayude. Amén. Padre que estás en los cielos, pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos y corazones. Ayúdanos, Señor, a rechazar el Dios falso y amaestrado, el Dios que se amedrenta ante mis exigencias, el Dios de mi autorrealización. Ayúdame, Señor, a rechazar ese Dios falso y ayúdame a abrazar de todo corazón al Dios verdadero de tu palabra. Un Dios verdaderamente soberano, Señor, un Dios que hace que todas las cosas obren para bien para con su pueblo. A pesar, Señor, de cuán horribles y cuán desesperadas se puedan ver las circunstancias. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, que te hiciste carne para tomar nuestro lugar en la cruz. Pedimos eso en el nombre de ese precioso Salvador, dulce Jesús. Amén. Uno de mis problemas principales con los canales de televisión en español, aguántenme esto. Uno de mis problemas principales con los canales de televisión en español es que el entretenimiento para los latinos es bien condescendiente, si me preguntan a mí. Es bien condescendiente porque siempre está basado en fórmulas que apelan al mínimo común denominador. Es siempre sexo, es siempre música vulgar. Es bien raro encontrar arte de calidad. Irónicamente, yo encuentro que la subcultura religiosa americana también tiene ese problema. Sea música, cine o literatura, el contenido que se nos da a nosotros siempre tiende a ser un contenido azucarado, positivo de manera artificial y que evita el tema del dolor.
y que evita el tema de las pruebas. Exhibit número 1. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a quien en vida fuera Elizabeth Elliot. Ella, aproximadamente a sus 30 años de edad, su primer esposo, que era misionero, él murió a manos de la tribu indígena a la cual estaba tratando de alcanzar en Sudamérica. Pues después de eso, ella también se hizo misionera para alcanzar la misma tribu y aparentemente sí la alcanzó, la pudo alcanzar. Cuando ella se casó por segunda vez, ese matrimonio duró 4 años porque el segundo esposo murió de cáncer. Estamos hablando de una persona íntimamente familiarizada con lo que es el sufrimiento. ¿Me creen? Pues en el 1966 yo no estaba ni en los planes. Yo creo que papá estaba en Vietnam. En el 1966 ella escribió una novela de ficción en inglés llamada No Graven Image, que podemos más o menos traducir No te harás imagen, basada en los 10 mandamientos. No te harás imagen. Esa novela cuenta la historia de una joven que decide no casarse y se dedica a ser misionera en Sudamérica para alcanzar una tribu indígena. ¿Verdad que suena mucho como el caso de ella? Pues en este libro, el propósito de ella era aprender el lenguaje de esa tribu para, primero que nada, desarrollar un sistema de escritura, un alfabeto para ellos, para el lenguaje, y también traducir la Biblia a ese lenguaje. Pues, ¿qué sucede? Ella eventualmente conoce a un hombre que conocía todos los lenguajes y es su traductor para esa tribu, y ese hombre se convierte en la figura central en la figura central para la labor que ella estaba haciendo, porque él conocía bien la lengua de esa tribu. Pues a través del tiempo ella estaba progresando en sus labores, hasta que un día ese hombre se enferma y ella, como tenía acceso a la penicilina, le da una dosis de penicilina y sale que ese hombre era alérgico y muere de anafilaxis. Pues de ese punto en adelante pierde su traductor y la tribu se vuelve en contra de ella. La expulsan, se apoderan de todo su trabajo y destruyen todo su trabajo echándolo al río. En ese momento ella contempla la destrucción de todo su trabajo, de todo su esfuerzo. Se pregunta, ¿de qué valió? Piensa en la soberanía de Dios sobre el asunto y decide que deja que sea Dios quien determine el significado eterno de su esfuerzo. Y así termina el libro. Se acabó. Cuando ese libro fue publicado en el 1966, el público cristiano no lo pudo comprender. Yo diría que el público cristiano no lo podría digerir ahora mismo. Casi no se pueden conseguir copias en Amazon y no encuentro ni una en español. Ella recibió ataques personales por correo y líderes de instituciones cristianas suprimieron la distribución de ese libro. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos insistían que era imposible que Dios permitiera que eso le sucediera a un cristiano fiel. Wow. Por supuesto, ella, viuda 2 veces a los 40 y pico, ella sabía que eso sí era posible. A través del libro de Job, ella también sabía que eso sí era posible. Y por más que nosotros queramos desinfectar artificialmente las duras realidades de la vida, por más que nosotros insistamos que Dios quiere que yo sea un campeón todo el tiempo y que yo siempre gane y que yo alcance mi autorrealización, ese Dios, el Dios de mi autorrealización, ese Dios no existe. Ojalá vuelva la semana que viene. El Dios de mi autorrealización no existe. Eso es un ídolo, es un Dios falso, es una imagen, como dice el libro.
Es una imagen de piedra. Eventualmente nos va a tocar toparnos con esa realidad. Cuando eso suceda, cuando encuentres que Dios permite cosas que no te hacen sentido, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué opinión vas a tener de Dios? ¿Tu fe podría sobrevivir ese tipo de crisis? Cuando tú ves que Dios permite cosas que no te hacen sentido. ¿La fe tuya puede sobrevivir ese tipo de crisis? Tenemos que hacernos esa pregunta porque ese Dios que permite cosas que no nos hacen sentido, ese Dios nos habla desde el torbellino. Y ese es el Dios verdadero. De hecho, esta mañana vamos a encontrar que el mismo Dios que nos dejó perplejos al principio de este libro sigue siendo un Dios inescrutable al final de este libro. La idea principal del primer sermón que yo prediqué en la primera semana de esta serie era: Dios no se conforma a ninguna expectativa humana. Esa era la idea principal del primer sermón. Y la idea principal del sermón que yo voy a predicarles esta mañana, gente, es la misma. Dios no se conforma a ninguna expectativa humana. Amén. Si tú estabas esperando un final fácil, donde el elenco del libro de Job se juntaba y hacían un numerito musical al final y todo eso, no estoy atacando el teatro musical. Pero si estás esperando eso, pues yo no sé qué decirle. Sin embargo, el pasaje de esta mañana nos va a mostrar que ese Dios impredecible, que ese Dios que nosotros no podemos dominar, ese es exactamente el Dios que nosotros necesitamos. Porque ese es el único Dios que nos puede cambiar y que nos puede transformar de la manera que cambió y transformó a Job. Así que vamos a echarle un vistazo al capítulo 42 para examinar a este nuevo Job. La primera parte de este capítulo nos muestra un Job arrepentido, y espero que puedan notar aquí cuán fuera de nuestras expectativas opera el Señor. Job ha estado exigiendo consuelo y ha estado exigiendo la restauración de su reputación, pero cuando Dios se presenta, en vez de mimar a Job, en vez de añoñar a Job, como diríamos en Puerto Rico, corrige a Job. Aquí podemos ver que Job entonces responde a esa corrección de una manera que nos deja ver que su relación con Dios era lo más valioso para él. Verso 1. Y dicho sea de paso, hoy estoy usando la Reina Valera del 60. Dice. Yo tengo aquí yo los perdono. No, pero es que en verdad encontré que las palabras y ciertas frases no tienen sustituto. Me gusta cómo lo pone la Reina Valera del 60 en este capítulo. Así que dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo eso que usted piensa, el Señor lo sabe. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso me recuerda a mí el Salmo 73, cuando Asaf escribe: era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera delante de nuestro Salvador? Pero gente, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Pues ahora la actitud de Job ha cambiado. Ahora él se da cuenta de que en medio de este difícil taller, el catedrático es Dios. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré
y tú me enseñarás. Si nosotros amamos a alguien, es de esperar que nuestro deseo sea conocer a esa persona más y más íntimamente, ¿verdad? Pues en medio del crisol del sufrimiento de Job, él ahora se da cuenta de que a través de todo lo que le estaba pasando, Dios le estaba concediendo eso. Dios estaba concediéndole a Job que lo conociera a él más íntimamente y con más exactitud. Y cuando Job se da cuenta de que el Dios de mi autorrealización no es el verdadero Dios, cuando Job experimenta el Dios real, el Dios indomable desde el torbellino, él responde en el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué sucede cuando nuestros ojos son abiertos a nuestro estado caído, a nuestro estado pecaminoso, en relieve a la perfección y la santidad de nuestro Creador? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que reaccionamos igual que Job en el verso 6. Por tanto, me aborrezco. Eso no se lo voy a, no se lo voy a cambiar. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A lo largo de la Biblia, cada vez que una persona tenía un encuentro con la santidad del Señor, esa era la reacción consistente. Job no dice, por tanto, gracias por responder a mis preguntas, por tanto, gracias por reivindicar mi reputación. No, en medio de su sufrimiento y con el corazón destrozado, Job se da cuenta de que la ofensa principal no era lo que le había pasado a él. La ofensa principal fue la manera en que él había desconfiado de la sabiduría de Dios. Y ahora Dios se le aparece y lo único que él puede sentir es arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a tener ese tipo de discernimiento aún en nuestros problemas para que el mundo pueda ver que Dios es nuestro mayor tesoro. Para que nosotros nos lamentemos de una manera que honra al Señor. Nos lamentemos sinceramente, pero que la gente pueda ver que Dios es nuestro mayor tesoro. Porque eso predica el Evangelio. Pues, ¿qué sucede? Este tipo de discernimiento, en vez de resultar en un Job amargado, resultó en un Job arrepentido. Y también en un Job que mostró la misma compasión que había recibido hacia los amigos que lo habían traicionado. Póngase por un momento en el lugar de los amigos de Job. Usted está tratando de convencer a un amigo de que él está mal, de que él está cometiendo un error. Entonces Dios se aparece en un torbellino y regaña a ese amigo que no te estaba haciendo caso. Yo estaría mirando ese regaño, yo estaría pensando, yo te lo dije. Por eso yo me imagino la sorpresa de los amigos de Job en el verso 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Sabes por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Usted oyó eso? Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Yo no sé si ustedes han estado leyendo el mismo Job que yo leí. Quizás es que la Nueva Biblia de las Américas es diferente a la de ustedes. A la Biblia de abuela, pues no sé. Pero a mí me parece que Job, en medio de su luto y su sufrimiento, dijo por lo menos un par de disparates. Eso no es. A mí me parece que Job dijo por lo menos un par de disparates teológicos en medio de su sufrimiento. A pesar de eso, Dios declara que su siervo Job había hablado de él con rectitud. ¿Cómo es posible? Yo diría, número uno, yo diría que sí, la actitud de Job era diferente a la de sus amigos. Los amigos estaban predicando ese Dios Santa Claus.
El Dios falso que opera bajo el concepto de justicia retributiva el 100% de las veces instantáneamente. Mientras que Job, en vez de estar montado en tribuna, él le estaba rogando directamente a Dios en oración que esclareciera el asunto. Yo creo que la actitud de Job era diferente, pero mire, la razón por la cual la ira de Dios no se encendió en contra de Job estaba basada en su estatus. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo llama Dios a Job? Mi siervo. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Esa era la razón por la cual Job tenía la aprobación del Señor. Porque Dios consideraba a Job su siervo. Mi siervo es la manera en la que Dios llama a los que han entrado en un pacto con Él. Si tú has entrado en un pacto con el Señor, tú eres siervo del Señor. Mi oración es que todos ustedes sean siervos del Señor. Pues, aunque todavía se encontraba en medio de su sufrimiento, todavía estaba en medio de su enfermedad, las cosas no han cambiado para él todavía. Job recibe una tarea, una asignación. Dios le dice a los amigos de Job en el verso 8, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Interesantísimo. Fue necesario que los amigos de Job se humillaran. Este Job, a quien ellos tuvieron en poco, tuvo que interceder por ellos. Citando las notas del célebre comentarista Luis Burgos, algo que compartió conmigo esta semana, que está bien bueno. Cuando Job estaba ofreciendo los holocaustos por sus 3 amigos, todavía estaba en su ruina y en su enfermedad. Cuando Job intercede por sus amigos, el Señor no lo había sacado de su aflicción todavía. Dios describía a Job como perfecto y recto, que sufrió castigo sin merecerlo, que por su enfermedad tenía un parecido que no era deseable. ¿Cree usted? Job estaba siendo intercesor de los que sí merecían ese castigo. Dios iba a aceptar solamente la intercesión de Job para con ellos. Aun cuando esos amigos lo habían injuriado, Job los amaba e intercedió por ellos, y así fue apaciguada la ira de Dios. Voy a abundar más sobre eso al final. Pero por ahora yo quiero que noten cómo la compasión de Job resultó en la restauración de Job. El verso 10 nos dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo la quitó? Cuando oró por sus amigos. Pero espérese, pastor. Hemos pasado todo este libro aprendiendo que este mundo caído es complicado. Usted no me ha estado diciendo eso, pastor, que en esta vida, pues a veces los que viven de manera recta no siempre son recompensados, y los que viven una vida de mal no siempre reciben el castigo merecido en esta vida. Pero ahora al final, después que Job obedece a Dios, nos dice que por consecuencia Dios quita su aflicción. De hecho, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Señor, o este mundo es complicado o cosechamos lo que sembramos. ¿Cuál de las dos es verdad? La respuesta es sí. Amada iglesia, Dios no se conforma a ninguna expectativa humana. Nosotros no podemos amaestrar a Dios ni podemos ponerlo dentro de una jaula.
Él sabe cómo Él va a regir el universo que creó. Hoy nos pide que confiemos en Él cuando la vida no hace sentido. ¿Cree usted que Dios es lo suficientemente sabio para saber cómo regir su vida? Pues en este momento, por primera vez en el libro, se nos habla sobre los familiares de Job. Me intriga el hecho de que no se menciona más su esposa, pero bueno. En cambio, a los personajes que habíamos conocido previamente, pues estos familiares llegan con corazones llenos de misericordia. Las cosas han cambiado. Verso 11. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Eso fue suficiente para que Job restaurara su prosperidad. Dice el verso 12, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Vamos a hacer una pausa. Job empezó con 7 hijos y 3 hijas. Y terminó con 7 hijos y 3 hijas. No nos dice más nada que eso. En este punto lo único que yo puedo hacer es especular. Así que no tome lo que yo estoy diciendo como si fuera Biblia. Es solamente especulación mía, ayudada también por la mente de Luis Burgo. Solo podemos especular, pero yo estoy seguro de que eso tiene un significado especial. Del hecho de que Dios haya restaurado la misma proporción y el mismo número de hijos. Quizá Dios estaba consolando el corazón de Job, dejándole saber que sus hijos estaban vivos. Estaban esperando por él y que un día se iba a reunir con ellos. Quizá ese era el caso, porque él había aceptado los sacrificios que Job ofrecía de parte de ellos en el principio. Como dije, es especulación. Concluyen los versos 16 y 17. Después de esto, después de esta situación en la cual Job dijo, Dios, tú me vas a matar, yo espero mi muerte en cualquier momento. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Pensando en que esto probablemente sucedió cuando ya Job era de mediana edad, probablemente duró un total de aproximadamente 200 años. Y cuando se vivían 200 años, probablemente estamos hablando de los tiempos de Abraham. Era aproximadamente contemporáneo de él. Pero mire, el mismo Job que estaba convencido que Dios lo estaba a punto de matar, terminó viviendo un total de 200 años, aproximadamente. Nosotros nunca sabemos lo que Dios se trae. ¿Quiénes de ustedes esperaban vivir fuera de su país en este punto de su vida? Quizás algunos de ustedes aspiraban a venir a los Estados Unidos y se esforzaron mucho por eso. Y hay otros que tuvieron que salir forzadamente de su país. Los planes del Señor siempre nos toman por sorpresa. Nosotros nunca sabemos lo que Dios se trae. Pero ahora, para concluir, pues quizás nos estamos preguntando, ¿de qué se trata este libro?
Quizá usted ve como hemos titulado la serie, Job, el enigma del sufrimiento. Y piensa que este libro está aquí para que entendamos el misterio del sufrimiento humano. Pero la conclusión de este libro nos deja saber que nuestra pregunta final debe ser una mejor pregunta. No es de qué se trata este libro, es de quién se trata este libro. Uno de los comentaristas responde a esta pregunta de la siguiente manera. No va a estar en pantalla, así que presten atención. El libro de Job no trata sobre Job, sino sobre Dios. Su carácter, soberanía, justicia, bondad y sí, incluso su amor. Sobre todo se trata de Dios, el creador de todo, aquel que es Dios, que hizo todo, incluso los rincones más salvajes del orden creado. Él es el Dios que creó y controla enteramente al Leviatán, al Satán, a la bestia y al monstruo que busca destruir a Job. Incluso este horrible monstruo es el monstruo de Dios, la criatura de Dios. El monstruo de Dios, el Satanás de Dios. Y por lo tanto, Job trata sobre la verdadera adoración. Job nos enseña a arrodillarnos en medio de la realidad y la oscuridad ante aquel que es Dios, dejando a sus pies nuestras preguntas más agonizantes sin respuesta, porque somos criaturas y solo Él es el creador. Ahora, Dios no es solamente un creador soberano y todopoderoso. En este último capítulo, cuando Dios le exige a Job que interceda por sus amigos, como había compartido Burgos con nosotros, vemos la imagen de un hombre menospreciado que termina intercediendo por los pecados de otros. ¿Verdad? ¿Me siguen? Esa imagen es bien similar a la que vemos en Isaías 53, donde el autor profetiza sobre lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Dice, empezando en el verso 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Y aquí estoy, Nueva Biblia de las Américas, me perdonen. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. El aspecto despreciable de Job nos hace pensar en un Salvador que también fue despreciable. ¿Sí? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea que en el cumplimiento de esto la gente estaba pensando que Jesús estaba sufriendo por sus propios pecados. El único ser perfecto. Fue incomprendido de la misma manera que lo fue Job. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. O sea, no estaba sufriendo por sus pecados, sino por los tuyos. Por todas las cosas que has dicho, por todas las cosas que has hecho, por todas las cosas que has pensado. Y si estás en Cristo, cubre tus pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Todos tus pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz. O sea que para que usted tenga paz con un Dios santo, alguien tiene que ser castigado. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así que yo te pregunto en esta mañana, después de recibir la palabra de Dios a través de este libro,
¿Ha cambiado tu concepto de Dios? Mi esperanza es que así sea. Que esta mañana todos nos inclinemos ante el Dios que no se conforma a ninguna de nuestras expectativas, pero que también es un Dios que es digno de nuestra confianza, ya que Él fue fiel a su promesa de enviar un Salvador que llevaría nuestros pecados en la cruz y ahora intercede por nosotros. Mientras le pido al equipo de adoración que tome sus lugares, les voy a rogar que resistan toda tentación a distraerse durante esta transición y que preparen sus corazones para responder participando en el sacramento de la comunión.